Liturgia de la palabra del miércoles de la séptima semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 28 al 38. En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando los deje, se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estén alertas. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien saben que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre les he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más alegría en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Continuamos meditando algunas enseñanzas muy bellas sobre la acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, es decir, en los inicios del cristianismo. Y nuevamente aparece Pablo evocando la acción del Espíritu y diciendo: tengan cuidado ustedes y tengan cuidado de todos los que forman la iglesia, porque el Espíritu Santo se les ha regalado. El Espíritu Santo los está tomando porque ustedes fueron adquiridos por la sangre de Cristo, dando a entender que aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, salvados por Cristo, tenemos la acción del Espíritu y debemos cuidarnos unos a otros, porque el Espíritu Santo nos da unidad. Qué lindo saber que nuevamente la acción del Espíritu se derrama en cada uno de nosotros. Y esto es importante, entender que el Espíritu Santo no se derrama solo en ti, se derrama en todos los que fuimos salvados por la sangre de Cristo. Y seguramente la misma acción de ese Espíritu es la que lleva a Pablo a decirles: he estado entre ustedes solamente haciendo el bien, predicando la palabra, mostrándoles la gracia, trabajando con amor, porque, como dijo Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Y todo lo mueve la acción del Espíritu. Dejemos que a nosotros también nos siga moviendo la acción del Espíritu Santo, y que todos nosotros, que queremos ser marcados y sellados con el don del Espíritu, no olvidemos que también fuimos adquiridos por la sangre de Cristo, y que esto nos hace un solo rebaño, un solo pastor, nos hace discípulos, para que no nos dejemos arrastrar de las falsas doctrinas, de los discípulos falsos, sino del único evangelio, que es el de Cristo, que es el que debemos predicar siempre con amor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios,
toquen para el Señor, toquen para Dios, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa, reconozcan el poder de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, canten a Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versos 11 al 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue orando. Sigue orando. El texto dice que levanta sus ojos y ora. ¿A quién? Al Padre. Y hoy le hace dos peticiones al Padre muy bellas. La primera: guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Y miren las expresiones que utilizan. Tú me los has dado. Estaba con ellos. Les enseñé a guardar todo lo que me diste. Ninguno se perdió, solo el hijo de la perdición, que sería el traidor. Dice: voy a ti, pero estos quiero que vivan la alegría verdadera, que guarden tu palabra, que aunque el mundo los odie, es que ellos no le pertenecen al mundo. Guárdalos del maligno. Qué petición tan bella. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos del maligno. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos del maligno. Que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Esa es la primera petición que le hace el Señor al Padre. Y la segunda: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Yo también los envío a ellos. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en la verdad. Queridos hermanos, dos peticiones le hace Jesús a su papá en la oración de hoy. Padre, guárdalos en tu nombre, líbralos del maligno. Y luego le dice: santifícalos en la verdad. Pero ambas peticiones de Jesús al Padre se hacen realmente vivas y eficaces por la acción del Espíritu. El Padre nos guarda y nos libra del mal por la acción de su Espíritu. Y el Padre nos santifica en la verdad por la acción de su Espíritu. Qué petición tan bella la que le hace Jesús a su papá. Y esa petición de Jesús al Padre se cumple en el avivamiento que estamos haciendo al Espíritu. Se cumple en la marca y el sello que vamos a recibir del Espíritu Santo. Cómo el Padre hace que se cumpla el pedido de su Hijo de protegernos y guardarnos del mal por el Espíritu Santo que nos da. Y cómo el Padre le cumple a su Hijo la petición que le hace de santificarnos en la verdad por la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Santo, protégenos. Ven, Espíritu Santo, guárdanos. Ven, Espíritu Santo, quédate entre nosotros. Ven, Espíritu Santo, que ninguno de nosotros se pierda. Ven, Espíritu Santo, que se cumpla la promesa
Ven Espíritu Santo, guárdanos de todo mal, guárdanos del maligno. Ven Espíritu Santo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ven Espíritu Santo, santifícanos. Ven Espíritu Santo, santifícanos. Ven Espíritu Santo, santifícanos en la verdad y haznos testigos de tu gracia y de tu amor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, el amor, la paz y la bondad que nos da el Padre en su Hijo amado, por la fuerza del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Le decimos al Señor que le amamos y que le pedimos perdón, porque no hemos invocado, clamado y llamado la fuerza de su Espíritu para vivir en conversión. Señor, ten piedad. Porque no hemos adorado como debe ser a aquel que merece la adoración y gloria con el Padre y con el Hijo, que es el Espíritu Santo. Cristo, ten piedad. Porque no hemos recibido esa efusión, no nos hemos dejado marcar y sellar con el poder del Espíritu, por miedo o por algún otro motivo. Señor, ten piedad. Que el amor de Dios, que es grande, se siga manifestando en cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, concede a tu Iglesia, congregada por el Espíritu Santo, que se entregue plenamente a ti y que viva siempre unificada por el amor, según tú se lo has mandado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 23 al 24. Renuévense en la mente y en el espíritu, y vístanse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchamos cómo Pablo nos invita a renovarnos en la mente y en el espíritu, es decir, en la mente y en el alma. ¿Y cómo? Vistiéndonos de la nueva condición. ¿Y qué es ese vestirnos? Ese vestirnos es recibir, es avivar, es ser tocados y sellados por el Espíritu Santo. Porque miren que fuimos creados a imagen de Dios, y para estar siempre en una nueva condición de ser hijos de Dios es que viene en nosotros el Espíritu Santo como ayuda. Y como dice la primera carta a los Corintios, que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni por la mente del hombre pasó, lo que Él tiene revelado por su Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más profundo. Dejemos que esa fuerza del Espíritu entre en cada uno de nosotros, porque Cristo nos quiere bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cristo nos quiere bautizar con Espíritu Santo y fuego. Unámonos entonces a los apóstoles, unámonos a recibir las primicias del Espíritu y glorifiquemos a Dios diciendo: envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Padre Todopoderoso, que has glorificado a Cristo en el cielo, haz que todos reconozcan que estás presente en tu iglesia. Envía tu Espíritu, Señor. Padre Santo, que dijiste de Cristo: este es mi Hijo amado, escúchenlo, haz que todos estemos atentos a su voz y nos salvemos. Envía tu Espíritu, Señor. Que venga, Señor, tu Espíritu para que rija la historia y renueve la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor. Que los difuntos sean admitidos en el reino y acreciente nuestra esperanza en la resurrección eterna. Envía tu Espíritu, Señor. Por todos los que estamos haciendo este itinerario que ya está llegando a su final, para que recibamos el consuelo y la alegría de ser marcados y sellados por el Espíritu. Envía tu Espíritu, Señor. No permitas que nos seduzca el espíritu del mundo,
y que nos quedemos bajo la influencia del maligno, sino que seamos dóciles al Espíritu Santo que procede de ti. Envía tu Espíritu, Señor. Tú que penetras los corazones de todos, guíanos para que hagamos un buen retiro espiritual este sábado, vivamos una excelente vigilia de oración y podamos ser marcados con la efusión de tu Espíritu. Envía tu Espíritu, Señor. Dirijámonos ahora con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les he leído durante estos 3 días lo que algunos santos antiguos, pastores muy antiguos de la iglesia, decían sobre el Espíritu Santo, y creo que les ha servido mucho esa enseñanza. Hoy quiero leerles una parte muy bella del Concilio Vaticano II, exactamente de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que traduce Luz de las Gentes. Esta Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, habla muy hermoso sobre la Iglesia. En los numerales 4 y 12, quiero sacar algunos apartes de esos numerales y escuchen con atención la profundidad que hay aquí en esta Constitución del Concilio Vaticano II, específicamente sobre la Iglesia, en la Lumen Gentium. Consumada la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que indeficientemente santificara la Iglesia. Y de esta forma, los que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo espíritu. Él es el espíritu de vida o la fuente de agua que brota para comunicar vida eterna, por el cual el Padre vivifica a todos los muertos por el pecado, hasta que el mismo Espíritu resucite en Cristo sus cuerpos mortales. El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. Con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige a la Iglesia, a la que guía hacia toda la verdad y la unifica en comunión y ministerio, enriqueciéndola con todos sus frutos. Con la fuerza del Evangelio hace rejuvenecer a la Iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo, pues el Espíritu y la esposa dicen al Señor: Jesús, ven. Así se manifiesta la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La universalidad de los fieles, que tiene la unción del Espíritu Santo, no puede fallar en su creencia y ejerce esta peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles seglares manifiestan un asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres. Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, al que sigue fidelísimamente, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Se adhiere indefectiblemente a la fe que ha sido transmitida de una vez para siempre a los fieles. Penetra profundamente en ella la rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida. Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos, los ministerios, las virtudes, sino que distribuyéndolos a cada uno en particular, según le place, reparte entre los fieles dones de todo género, incluso especiales, con los que dispone y prepara para realizar variedad de obras y oficios provechosos para la renovación y la edificación de la Iglesia. Según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para la comunión utilidad. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia,
hay que recibirlos con gratitud y consuelo. Palabras muy hermosas que nos deja el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, numerales 4 y numeral 12, una parte que quise compartirles. Bueno, hermanos, y ahora entramos definitivamente en la recta final de nuestra catequesis. Ya nos quedan muy pocas enseñanzas, o por lo menos de las que tenía preparada para darles, porque para compartir hay mucho todavía que decir. Y por eso, nada me alegra más que compartirles con gran alegría la importancia de motivarlos a vivir los carismas que han recibido, los que van a recibir, y tener discernimiento. Algunos de pronto se dejan engañar. Tú no te desvíes. La acción del Espíritu Santo estará regalando abundantes gracias y carismas a todos. Por eso tenemos que entender la oportunidad maravillosa de que por la fe vamos a tener experiencia de carismas abundantes del Espíritu Santo, prodigándole a todos crecimiento, y crecimiento que será para la misma iglesia. Por lo tanto, qué bueno que cada uno de nosotros entienda que los carismas son algo bueno, deseable, esencial y con un sentido y una finalidad. La Iglesia, en el Vaticano II, que es el concilio del Espíritu, le da un lugar inminente a esto y dice, son el medio habitual por el que se vale el Espíritu para ir construyendo a la Iglesia en caridad. Esto quiere decir que son válidas hoy todas las acciones del Espíritu, todos los carismas que obra el Espíritu. Pero no nos podemos encerrar allí y quedarnos solamente en hablar de los carismas. Miremos que el mismo Pablo estima de manera especial los carismas y deja claro el siguiente punto. El Espíritu es quien los reparte como quiere y a quien quiere. Por consiguiente, se halla por encima de todo carisma el don. Así es de que los dones son por excelencia lo más importante, porque los dones los da el Padre, los otorga Cristo y el Espíritu los sigue regalando. Por eso a nosotros no se nos puede olvidar que los dones y regalos que nos vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu, esos son dones, y que da clarísimo que por encima de eso no hay nada. Pero también hay que sintetizar que los carismas, que también son dados, no superan a los dones. Pero entonces, ¿qué aprender de los carismas? Podemos afirmar que el ejercer los dones espirituales nos hace entender la obra maravillosa de Dios. Sin lugar a dudas, la Iglesia está llena de carismas, de la obra del Espíritu Santo. Por eso, qué bueno que comencemos a comprender la importancia de nuestra misión y de ser instrumentos que enseñemos y purifiquemos el buen uso de los carismas. Sin lugar a dudas, de las obras más bellas del Espíritu Santo es el otorgamiento de carismas. La Iglesia incluso nos anima a pedir carismas, pero con humildad, a desear los carismas, porque son para el bien de la Iglesia. Ahora bien, ¿cómo deben ejercerse los carismas? Les diré los siguientes elementos. Los carismas deben usarse en orden. Es decir, nosotros recordemos que Pablo, cuando escribe de los carismas, invita a eso, a que los carismas sean usados en orden. Sí, el carisma de la sanación, el carisma de la predicación y todos los demás carismas, el carisma de la liberación, el del discernimiento de los espíritus. Bueno, carismas gozosos y maravillosos que va regalando
el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esos carismas particulares, que son dinamismo del Espíritu, se expresan de muchas formas, porque la libre acción del Espíritu siempre se manifiesta, pero no por eso, no porque sean la libre expresión del Espíritu, la libre expresión de la acción del Espíritu, se pueden usar en desorden. Usar los carismas en desorden genera escándalo, confunde, desalienta, da una imagen falsa de la renovación carismática, hace tomar de manera dudosa y hasta falsa esos carismas. ¿Por qué? Porque al no ser usados en orden, da la impresión de que no están para el servicio, sino para la destrucción. Y es cuando vemos mucha gente que dice tener carismas, pero los utilizan desordenadamente. ¿Y qué significa eso? Significa mucho, porque entonces no hay obediencia. Y entonces, por el afán de fluir esos dones, terminas siendo partidario de Satanás y del maligno. El maligno es el principal interesado en que todos los que estamos llenos de espíritu utilicemos de manera desordenada los carismas, claro. Así los frutos no serán del plan de Dios, sino del poder del maligno. El único signo que indica que verdaderamente estamos utilizando bien los carismas es el orden, es la obediencia. Y muchas veces no estamos actuando en orden y en obediencia a los carismas. Por eso el buen uso de los carismas en orden implica también escuchar siempre la voz de Dios, la voz de la iglesia. Por eso debemos dejarnos instruir para usar convenientemente los carismas, incluso hasta en la manera como nos expresamos de ellos, porque algunos, por hablar de los carismas, entonces superan incluso la idea de lo que la iglesia nos puede enseñar y de lo que el mismo Cristo nos ha enseñado. Continuemos. Por lo tanto, el buen uso de los carismas en el orden implica que sean también movidos por la oración. El buen uso en orden de los carismas implica también no improvisación. ¿Y esto qué significa? Que la experiencia del Espíritu Santo, más allá de ser también una fuerza renovadora, también implica estar orando. Porque la oración hará que no sea una exposición improvisada, sino el fruto verdadero de la oración. Un hecho que puede servir a la conversión. ¿Cuántas veces la improvisación en una charla, en un grupo de oración, en una asamblea, en un retiro? No, es que fluye el Espíritu, sí, pero el carisma del Espíritu que fluye debe ser en orden. Y el orden implica también exponer las cosas, prepararlas, estudiarlas, escuchar a Dios y orar. Es que yo me dejo llevar por el Espíritu. Sí, claro que sí. Pero también el buen uso de esos carismas en orden significa que convenientemente te prepares, que exista equilibrio. Qué interesante cuando nos vamos abriendo a el buen uso de los carismas en el orden. Esto también implica una actitud humilde. No pretender controlarlo todo y tener el dominio porque tengo un carisma. Es que como yo tengo este carisma, entonces yo soy el que domino, el que tengo el control. ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu experiencia de Dios para que ese carisma que estás utilizando verdaderamente esté en orden y sirva a la comunidad y al crecimiento? Por eso, el orden de los carismas no solamente debe ser la acción de Dios, sino también la disposición mía frente a ese uso tan hermoso de los carismas. Por lo tanto, en el orden que le demos a los carismas implica el discernimiento, pero el discernimiento
tiene muchos aspectos y no debemos olvidar que a la hora de hacer un discernimiento sobre algo importante, no es el propio sujeto ordinariamente el más indicado para hacerlo. Recordemos la sabia advertencia de que las cosas propias al hombre suele acertarle menos. Por eso el discernimiento no lo puede dar otro. Y aunque tengas muchos carismas, siempre necesitas de un buen director espiritual y de una asesoría para hablar y discernir sobre tus carismas y practicarlos en orden. Pero viene una segunda importante realidad frente a los carismas, y es usarlos en fe. Sí, por eso el buen uso de los carismas debe darse en fe. El objetivo de los dones del Espíritu y de los carismas que suscita el Espíritu es en la fe. Este es un detalle indispensable, no solo para que florezcan los carismas, sino para darles buen uso. Alguien que no tenga fe no tiene dones, no tiene carismas, no nos engañemos. No nos engañemos. Y frente a esto, qué bueno que tú crezcas en buenos contenidos de fe. Y no me refiero solamente a que te sepas mucha doctrina, mucho magisterio, mejor dicho, que tengas todas las fórmulas precisas de los contenidos de la fe y que seas el más docto en sabiduría de la doctrina de la iglesia y de los padres de la iglesia y que te sepas todos los documentos y todas las exigencias del magisterio, en fin, y que te conozcas todos los credos y las explicaciones. Sí, es importante dar razón de nuestra fe, pero también se trata de una fe vivida. Es dar razón de la fe, usarlos en la fe, no solo por los buenos contenidos, sino por la experiencia que tienes. Es fundamental entender que la fe es adherirnos a Jesús. La fe no es solamente conceptos. Conceptos tenemos todos los días y los podemos aprender. La fe es una adhesión y una adhesión a Cristo. Por eso, la fe es creer verdaderamente en Cristo y creer en su pasión, en su muerte, en su resurrección, en su obra. Es por tanto importante en los carismas usarlos en fe. Y usarlos en fe significa creer en Jesucristo, el enviado del Padre, y en la acción del Espíritu. Por eso, nuestra fe debe ser de confianza plenamente en Dios. Nuestra fe tiene que ser de obediencia a la voluntad de Dios en Cristo. Nuestra fe debe ser tan bella y tan venida del amor de Dios que nos sintamos salvados nosotros, que nos sintamos amados nosotros para compartir también ese amor y esa salvación a los demás. Y cada vez que nosotros estemos actuando con los carismas, pues tenemos que vivir los carismas en fe. No hay otra experiencia. Al mismo tiempo, viene la tercera manera de usar los carismas: usarlos en humildad. Y esto es muy importante, porque San Pablo insiste mucho en eso, en que nosotros no podemos utilizar los carismas que Dios nos ha dado con actitud de soberbia y de orgullo. Sin lugar a dudas, de los puntos más importantes frente a los dones y carismas es usarlos en humildad. Sí, usarlos en orden, sí, usarlos en fe, porque esto es para mi salvación y la de otros, pero también usarlos en humildad. Muchas veces, y lo digo con todo respeto, muchos hermanos tienen carismas muy lindos, pero no son humildes. ¿Sabes? Ahí ese carisma se está perdiendo. Que tú tienes el carisma de trabajar con los niños, otro el carisma de trabajar con los jóvenes, otro tiene el carisma de predicar, otro tiene el carisma de alabar, otro tiene el carisma de adoración, otro tiene el carisma de orar por la sanación, de orar por la liberación, y muchos otros dones y carismas. Y yo voy mezclando la palabra don y carisma, pero ya sabemos que el don es propiamente venido del poder de la Trinidad, y que el carisma es también a veces una suscitación del Espíritu, pero que también tiene mucho que ver con ciertas virtudes que uno tiene. O sea,
la diferencia entre el don y el carisma es, el don es don de Dios. Usted no necesita nada para recibir un don. Es un don, es un regalo. A uno le dan un regalo y se lo dan porque lo quieren. Ahora bien, muchos no los utilizan. Y un carisma, aunque también es un regalo, el carisma también tiene que ver mucho con ciertas actitudes. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hace que algunas virtudes y cualidades se conviertan en carisma. ¿Pero cuándo? Cuando son usadas en orden, cuando son usadas en fe y cuando son usadas en humildad. Entonces, una persona que canta y resulta que canta muy bonito y los usa en orden y utiliza el canto para vivir en armonía con Dios, con los demás, y utiliza el canto para motivar a la fe, para envolver a la fe, para llevar a la salvación. Gente que tiene voz para cantar, pero resulta que no es humilde. Ya no es un carisma. Tiene una cualidad muy linda, canta muy bonito, pero se está desvirtuando porque no hay humildad. Y así a cualquier otro carisma. Alguien que predique muy bonito, pero si no tiene humildad para predicar. Alguien que trabaja muy bien con los niños, pero no tiene humildad. Alguien que trabaja muy bien con los jóvenes, pero no tiene humildad. ¿Cuánto necesitamos usar los dones y carismas en humildad? Por lo tanto, si te das cuenta de que eres agraciado con un carisma, qué bueno que entre más lo utilices, más humilde seas. Tienes que tomar conciencia de eso, porque el Espíritu Santo está obrando en ti y te ha tomado como un instrumento para edificar la iglesia y para servirle a la iglesia. Pero, cuando estás utilizándolo con soberbia, estás perdiéndolo todo. Eso tan hermoso y maravilloso se te está yendo de las manos. Por lo tanto, utiliza con toda confianza tus dones y carismas, pero con humildad. Y la humildad se encargará de que florezca aún más grandes, abundantes gracias por medio de ese carisma. Sí, de pronto nos parece exagerado, pero si no hay humildad, te garantizo, hermano, que se van a perder. Miren cómo la Virgen María nos enseña que la humildad es lo que más le agrada a Dios. Por lo tanto, aceptemos los dones del Espíritu. Sí, tomemos en serio usarlos bien. Sí, pero recurramos a ellos con humildad y con constancia, con la alegría de saber que Él está obrando en nosotros portentosamente, que Él está actuando en nosotros portentosamente. Piden oración. Sí, piden oración, ganar en humildad para ese carisma y don que se te ha dado. Sí, ejercítate en la humildad, porque se necesita usar en humildad los dones. Si no, los vas a ir perdiendo. Acepta los dones, pero no por el propio interés. No tienes un carisma para exhibirlo, para ser prestigioso o para tener poder. No tienes un carisma, y yo no tengo un carisma para exhibirme, ser prestigioso y poderoso. Entre más disminuya yo para que aparezca Cristo. Que yo disminuya para que aparezca Cristo. Ese es el verdadero carisma en humildad. Es una tentación. Es una tentación el exhibirnos, el manifestar que yo tengo esto, que a mí me dio esto el Señor. Pero esa tentación va a dañar completamente el buen uso de tus carismas. Eres un agraciado con carismas y dones, pero no pierdas tu actitud humilde, porque el ejercicio de la humildad de verdad hará que quien verdaderamente esté siendo transmitido por ese don y ese carisma sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo. Pero de lo contrario, allí no se va a manifestar el Espíritu de Dios. Usarlos en obediencia. Este es un punto muy importante. La obediencia no se puede sustituir, porque quien sustituye la obediencia, entonces se está buscando a sí mismo. En la obediencia yo busco es hacer la voluntad de Dios, y dejarme conducir dócilmente es dejarme conducir por el Espíritu Santo. A nada debemos estar aferrados. Es que al fin no es pues un don, es un regalo, es un carisma. Entonces, seamos obedientes al momento de usarlos. Eso nos va a purificar también. Eso nos va a hacer entender que esto no es nuestro, que nosotros no somos los dueños. Pero
Ah, es que el Espíritu sopla donde quiere. Sí, pero ¿y dónde está la obediencia? Cristo se hizo obediente y obediente hasta la cruz. La obediencia es signo de madurez. Y no solo de madurez humana, sino de madurez cristiana y evangélica. Muchos son unos desobedientes y por lo tanto son inmaduros. No solo en la parte humana, sino en la parte evangélica. Que tienes un don, pero no eres capaz de sacrificarte cuando la iglesia te dice guarda silencio y sé obediente. Recuerda que si estás actuando tú, de pronto tienes la posibilidad grande de equivocarte y de no estar actuando como Dios lo quiere. Mientras que si eres obediente, ahí se está manifestando el Espíritu de una manera inmensa. Algunos no logran comprender ese punto como tan sencillo, o diría yo más que punto, como esa línea transversal que marcaría todo. La obediencia nos ayudará a tener el equilibrio en la práctica de nuestros carismas. Porque Dios actúa siempre en la obediencia. Mire todos los personajes de la Biblia, miren todo lo de la iglesia, la obediencia. Y el que obedece no se equivoca. Usar los dones y carismas en obediencia es estar dispuesto a que quien nos ayude a tener discernimiento de los dones sea la comunidad en la que estamos, sean los superiores que tenemos, sea la autoridad eclesiástica, y que estemos disponibles a someternos a un saludable discernimiento. Así es. No podemos rehusar a la obediencia y hacer lo que nos dé la gana. Ese es un discernimiento claro. Y a veces cuesta. Se los digo yo se los digo. Me ha costado tanto tener que ser obediente en muchas cosas, pero es que yo me dejo discernir de mi comunidad, de mis superiores, de mis autoridades eclesiásticas, y me someto al discernimiento de ellos. Al final, ahí se está glorificando Dios. Usar los carismas y dones en obediencia implica también atenerse a lo dispuesto por quien es la autoridad. En nuestra renovación carismática no somos ruedas sueltas. Tenemos que estar en obediencia a la iglesia, porque somos iglesia. Y al final, a quien le obedecemos es a Cristo. Y al final quien se va a manifestar es Cristo. Y tú no tengas miedo de que hoy te digan no hagas esto, no hagas esto. Dios se va a glorificar. La obediencia es también adelantarnos a una luz más grande, la luz de Dios, que nos puede estar capacitando aún más. No olvides entonces que te resultará muy provechoso también usar tus dones y carismas en obediencia. Y te lo estoy hablando yo, que tanto he tenido que aprender a usar de mis dones y carismas, pero en la obediencia que me pide la iglesia hoy. Ahora bien, esto es importante. Esa obediencia que me pide hoy la iglesia es la que la iglesia me está pidiendo. ¿Podrá cambiar? ¿Podrá en algún momento abrirse a otras experiencias espirituales ese don o ese carisma que ha sido regalado? Sí, pero ahora en obediencia. Y quisiera ir terminando cómo también los dones y carismas deben ser usados en oración. Y aquí sí podíamos deleitarnos muchísimo, pero ya debo ir recortando mi enseñanza. ¿Por qué? Porque la oración es el punto que nos va a unir a Dios. Si no hay oración, eso no es un don, eso no es un carisma. No, solamente será don y carisma invocando al Espíritu Santo. O sea, es un error garrafal pensar que un don o un carisma va a surgir en alguien que no tiene fe y que no está en oración. No, eso no es así. No nos creemos esa película falsa. Alguna vez salió por ahí una película de estigmas que le daban a una mujer pecadora, no creyente. No, eso no es así. Eso es una falsa. Eso es una película. Eso es ficción. No. Por favor, aterricemos. Solo serán los carismas, fluyen los carismas, se regalan los dones en oración. Este es el punto principal. Porque si no hay oración, no hay nada. Es más, la oración es el único clima en el que se dan los carismas, y la oración es el único clima en el que se sostienen los carismas. Y la oración es el único lugar donde los carismas usados pueden seguirse usando y podrán servir a la comunidad. Se debe orar
antes de usar los carismas, siempre antes de usar los carismas. Se debe estar orando mientras se están usando los carismas y se debe orar para agradecer el uso de esos carismas. Y aquí me podría quedar horas y horas hablando de esa acción poderosa, pero algún día hablaremos más de ese punto. Y quisiera terminar, y es que los carismas deben ser usados en el amor y con discernimiento. Todo carisma debe ser para el servicio de la comunidad, para que crezca la comunidad, para que se desarrolle la comunidad. Y por eso debemos preguntarnos, este carisma, ¿en qué le sirve al crecimiento de mi comunidad, a mi grupo apostólico, a mi pequeña comunidad, a mi iglesia? ¿De qué le sirve este carisma? Y claro, usarlos con discernimiento. Bueno, debo ir generando este cierre, pero de este tema hablaremos pronto. Muy seguramente en el retiro volveré a tocar algunos elementos de los dones y carismas. Alabado sea el Señor por la fuerza de su Espíritu que se está regalando. Amén. Aleluya.